¿Cómo podían transformarse tanto las palabras dependiendo de si salían de la boca o la mano? Cuando las decía, no llegaba a atraparlas del todo. La corriente del habla se las llevaba enseguida. Cuando las anotaba, en cambio, María era capaz de saborear cada sonido. Escribía, por ejemplo, piedra. Se quedaba mirándola en el papel y se imaginaba su forma, su color, su textura, hasta que empezaba a brillar. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. María es María Moliner, la mujer que hizo un diccionario. El primer diccionario de uso de la lengua española. El que dejó obsoleto al diccionario de la Real Academia. 3.000 páginas en las que brillan 80.000 palabras. El María Moliner, así se le ha llamado siempre a su obra, por su nombre, que es una forma de reconocer a esta filóloga nacida en Paniza, un pueblito de Zaragoza, que pasó su infancia en Madrid y que estudió en la Institución Libre de Enseñanza. Que fue una de las primeras mujeres universitarias de España, la primera profesora en la Universidad de Murcia y una de las primeras funcionarias en nuestro país. Y que formó parte de las misiones pedagógicas de la República y fue la impulsora de las bibliotecas rurales en Valencia durante la Guerra Civil. Por lo que la represaliaron durante el régimen, condenándola a un oscuro archivo donde no pudiera expresar su idea ni ponerla en práctica. Exiliada en su propio país, Moliner encontró refugio en las palabras y las palabras encontraron su sitio en su diccionario. Un libro que fue una revolución, incluso internacional, en el mundo de los diccionarios, pero no sirvió para que la aceptaran sus pares masculinos. Pese a su hazaña, la Real Academia Española no quiso convertirla en la primera mujer académica. O quizá por ella, porque esta archivera y bibliotecaria les había dejado en evidencia con un diccionario mucho más práctico y actual que el suyo. Un diccionario que no define cada palabra con otra palabra o palabras, como hace tantas veces el de la RAE, sino con definiciones sencillas, claras y precisas y ejemplos prácticos que lo convirtieron, en palabras de Gabriel García Márquez, en el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Acucioso, acuciosa, que actúa con diligencia, esmero y atención meticulosa en la realización de una tarea. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Orfandad. A veces recordaba o creía recordar la voz de su padre, honda, algo asmática, hablándole al oído, insistiéndole en estudiar mucho, en la recompensa de algún pastelito si sacaba buenas notas. No era un consuelo que un sentimiento tuviese nombre. Una palabra precisa no se limitaba a definir la emoción, ayudaba a sentirla. Estado en que quedan los hijos por la muerte de sus padres, o solo del padre. Leyó en su diccionario de referencia. Quienes perdían solo a su madre, ¿en qué estado quedaban, si podía saberse? María desenvainó la pluma de su progenitor y estrenó la ficha de huérfano, ahora referida a quien se le ha muerto el padre, la madre o ambos. A María Moliner no se le murió el padre, pero como si se le hubiera muerto. Las abandonó a ella, a su madre y a sus hermanos, que tuvieron que salir adelante con muchísimo esfuerzo. Esta orfandad marcó su vida, que fue un camino de superación para enorgullecer al padre que la abandonó, como cuenta Andrés Neumann en Hasta que empieza a brillar, publicado por Alfaguara, un libro preciso y precioso, conmovedor y, como diría Gabo, divertido y acucioso, sobre la vida de Moliner, que la propia Moliner dejó por escrito en su propio diccionario. Y hoy está aquí este novelista y poeta, premio Alfaguara de novela, que es como un hermano para mí. Andrés Neumann, crudos días, qué feliz estoy de que hayas venido a presentar esta maravilla que has escrito. Esta mañana habría que redefinir la felicidad porque a mí también me resulta un momento muy hermoso. Me encanta cómo lo habéis enfocado, partiendo del problema con los padres o con los patriarcas. Efectivamente, las distintas figuras paternas o patriarcales en la vida de María Moliner fueron foco de conflicto y de reflexión. Primero su padre, don Enrique, que como bien habéis dicho, la abandona cuando ella tiene 12 años. La abandona para fugarse a Buenos Aires, mi ciudad natal, cosa que yo desconocía y que en Argentina se recuerda poco. Y que de algún modo resultó ser una especie de fantasma con el cual hacer esgrima durante el resto de su vida, como si ella hubiera estado estudiando para él, a pesar de él y contra él. Su hermana Matilde, que merecería otra novela, se pasó
muchas horas investigando la historia latinoamericana, como tratando de descifrar esa otra orilla donde desapareció su padre. También está la figura patriarcal de la Real Academia Española, que por un lado la nomina oficialmente por primera vez en la historia y que por otra parte la rechaza escandalosamente. Y también están los diversos padres que aparecen en el diccionario de uso del español y que con toda justicia llamamos el María Moliner, donde hay algunos ejemplos jugosos. Recuerdo, por ejemplo, en la entrada, creo que mismo de padres o de amor, el diccionario académico del año 56, Sí. el del crudo franquismo, Ujú. que se coteja en mi novela con el Moliner original, se hablaba de que los padres castigan con amor. Esto era un ejemplo de amor. Y doña María efectúa una intervención quirúrgica muy fina y muy emancipadora para padres y para hijos, y pone: los padres corrigen con amor, corrigiendo amorosamente el diccionario. ¿Qué es lo que hizo ella? Efectivamente, corregir amorosamente el diccionario de los padres. Ahí fue la hija la que corrigió a los padres en el año 66, cuando se publica en la editorial Gredos ese doble volumen tan histórico. ¿Tú por qué querías contar la vida de María Moliner? Primero porque no la conocía, y ya sabemos que se escribe desde los huecos o partiendo de nuestra propia ignorancia, que a veces se transforma, en el mejor de los casos, en curiosidad. Y llevaba años preguntándome por qué sabía tan poco de la vida de la autora de mi diccionario predilecto y el que más he admirado siempre. Yo estudié filología, siempre me ha fascinado mucho la lingüística, y esa especie de fenómeno fantástico mediante el cual el Moliner absorbió a su autora, tomó su nombre y a continuación todo fue penumbra en el resto de su vida, me resultaba muy, muy apasionante. Empecé a estudiar esa biografía, que tiene zonas más o menos conocidas, sobre todo ahora hablaremos su labor en la República, en las misiones pedagógicas, porque fue una de las grandes bibliotecarias del siglo XX en nuestro país, y algunos años finales en la elaboración de su diccionario y su breve notoriedad pública cuando es nominada a la Academia, pero la mayor parte de su vida es poco conocida, y empecé a ver primero que todo la condujo a esa ocurrencia insólita y genial de escribirse ya solita un diccionario de la lengua, y por otro lado, al releer su diccionario de la A a la Z, como si de una novela se tratase, buscando las palabras esenciales que hay en cualquier vida: amor, madre, autoridad, como decíamos, pero también república. Es decir, rastreando el léxico esencial de doña María Moliner, podíamos descubrir qué pensaba, qué sentía, y ver cómo se infiltran bastantes recuerdos personales. Es decir, que había pasadizos secretos entre la vida de doña María Moliner y su diccionario, y que eran además de ida y vuelta. Claro, la tesis fundamental y original del libro es que el diccionario, escrito en plena dictadura, es también una autobiografía oculta en la que María no solo dejó retazos de su vida, también de su ideología. ¿En qué te basas para esta hermosa conjetura que ojalá sea cierta? ¿Te imaginas que no? Bueno, pues sí lo parece. La verdad es que lo explicas tan bien en el libro que uno se lo cree a pies juntillas. Bueno, creo que tanto el texto como el contexto avalan esa hipótesis. El texto, porque ahora hablaremos, hay miles literalmente de ejemplos donde se pueden ver las observaciones íntimas y políticas de la autora, plasmadas con muchísima justicia y muchísima dignidad y muchísima astucia. Pero el contexto tiene que ver con que su diccionario, aparte de un hecho verdaderamente prodigioso y en el fondo inexplicable, porque que alguien se pase 16 años escribiendo 80.000 palabras, que era el número de la edición original, ¿no? Luego ha ido creciendo. Y que ejecute esa tarea con semejante brillantez, es difícil de creer. Si añadimos que esto lo hizo desde la calle Don Quijote número 1, eso empieza no lo a habíamos parecer dicho. Sí. irreal si no fuese cierto. Pero en ese contexto de los años 50, ya empieza en 1950 y concluye a finales de los 60. Que iban a ser 6 meses y son 16 años, como dices. Bueno, un error de cálculo, digamos. Ella decía en la radio, en las poquísimas entrevistas que se pueden encontrar de ella, dice: bueno, sí, pero pensé que tardaría un par de añitos, al final fueron más de 15 y espero que Dios me dé salud con otros 15 para poder corregir la segunda edición. Ese afán vitalista de tener más planes que tiempo siempre me ha conmovido mucho de ella. Pero digo, en ese contexto donde hay una censura rampante, ella tiene que ejecutar una doble esgrima. La esgrima con una mano, con la Real Academia Española, a la cual contesta, enmienda, con la cual se bate a duelo,
y con la otra mano está todo el tiempo tratando de remar contracorriente a través de la censura. Estamos en la radio. Infinitivo bloquear. Bloquear, doña María lo define como interceptar algo para que no llegue a su destino y da 2 ejemplitos. Una pelota en un deporte o una emisión de radio. Cuando define libre, dice pues libre como los pajarillos, está libre, ha salido de la cárcel. Y todo el tiempo está dando una de cal y otra de arena. Un ejemplo aparentemente inocente y otro, nunca mejor dicho, crudo. Hemos elegido uno de esos ejemplos que nos viene muy al caso para seguir desgranando el hilo de su historia. Izquierdo, izquierda. ¿Tenía que ver con la movilidad lateral? Tenía. ¿Era una mano? Era. ¿Algo más? No gran cosa. Según la Academia, en cuanto a preferencias políticas, La más exaltada y radical de ellas, y que guarda menos respeto a las tradiciones del país. ¿de qué país? De todos, todos. María redactó su versión y en una de las últimas acepciones introdujo un cauteloso matiz. Sector político de ideas más progresivas. En fin, poco a poco. Ahí arriesgando, ¿eh? Sí, siempre al límite de la página, al límite del tiempo y al límite de la censura. Creo que hay 2 definiciones que suponen 2 pequeñas pero muy importantes declaraciones de principios que se encuentran en el diccionario. Todo libro poético contiene sus claves internas y el diccionario de María también. El primero está como epígrafe en la novela, en Hasta que empieza a brillar, y creo que de algún modo establece el tono y la actitud de todo el diccionario. Hay una acepción de contestar, que es la acepción desobediente, contestataria, que estaba ausente, sospechosamente ausente, del diccionario académico, y María no solamente la restituye, sino que señala que no está en el diccionario. Dice acepción usual, pero ausente del diccionario de la Real Academia Española, y dice, bueno, pues desobedecer ante un mandato, y pone un ejemplo que yo no puedo más que releer con ironía, que es haz lo que te dicen y no contestes. Y ella se pasa 16 años contestando. La segunda acepción es anómala, que es la de cuidar. Como es un diccionario de uso, en general está organizando con muchísimo oído y sentido común en orden de frecuencia. Sin embargo, el infinitivo cuidar se da en primera acepción como pensar, discurrir. Porque se remite, doña María, a la etimología de pensar, que es cogitare, como cogito ergo sum, que en María pasa de pienso, luego existo, a cuidamos, luego existimos. Cogitare va evolucionando prodigiosamente, coitare, cuitar, cuidar, y ese vínculo perdido entre el pensamiento y el cuidado, entre lo abstracto y lo afectivo, en María y también en su vida, por ejemplo en su labor como bibliotecaria, está siempre funcionando. Si tomamos entonces, por un lado, la labor contestataria y por otra, el afán cuidador, tenemos muchas de las claves del diccionario de María Moliner y también de la vida que la llevó a escribirlo. Lo hemos dicho al inicio, su vida fue una contestación a ese abandono del padre, por eso ella se esfuerza y es una de las primeras mujeres en muchas cosas. Es una de las primeras mujeres en llegar a la Universidad Española, es una de las primeras mujeres en ser profesora en la Universidad de Murcia, es una de las primeras grandes bibliotecarias de nuestro país. ¿Qué papel jugó en las misiones pedagógicas? ¿En qué consistió su labor allí? Sí, este ser permanentemente pionera, ella y bastantes mujeres de su generación, porque aunque a veces lo olvidamos, al no haberse dedicado específicamente al arte o a la ciencia, aunque de ambas cosas tenía doña María raudales, a veces no la situamos en su contexto generacional, que es el de las llamadas sin sombrero, ¿no? Fueron generaciones, un par de generaciones muy pioneras, muy rompedoras y que después tuvieron que exiliarse, algunas fueron fusiladas también y muchas tuvieron que resistir sigilosamente como doña María en el país. Efectivamente, ella acabó el bachillerato primero con mucho esfuerzo y hay que mencionarlo porque hablamos de una España donde lo normal era ser analfabeto, la generación de doña María, y muy especialmente había una brecha de alfabetización entre hombres y mujeres. Su madre sabía leer y escribir y esto era extraordinario. Y su padre, antes de fugarse, le deja por lo menos el único pero valioso legado del mandato del estudio. Ella se pone a trabajar con 12 años y no paró hasta los 70, nos cotizó 58 años, doña María, bastantes en negro,
Así que rindió exámenes libres, autofinanciándose, y esto es importante mencionarlo no solo por el detalle, digamos, patético, sino porque la conciencia de la precariedad material y por lo tanto de clase preside todas sus labores de divulgación del conocimiento. Por esto es importante mencionarlo. Y como luego alcanzó un mejor pasar, a veces se olvida que sus años de formación implicaron precariedad económica en diálogo con el acceso al conocimiento. Termina el bachillerato, donde coincide en el primer año único que hace presencial, porque reúne un poco de dinero pues, para matricularse y terminar las asignaturas que le quedaban, sobre todo gimnasia, con la que no podía. Y ahí coincide... Gimnasia mental era más lo suyo. Eso, sin ninguna duda. Ahí coincide con Luis Buñuel y Sí. Ramón J. Sender en un patio extraordinario. Luego, efectivamente, entra en la universidad y esto ya era estadísticamente improbable. El bachillerato, no sé si lo hemos dicho, es la institución libre de enseñanza. Un poquito antes Un poquito fue a la antes. institución, La es que institución. luego, precisamente, fíjate qué actualidad, se tienen que ir de Madrid y ya no puede asistir a la Insti, como la llamaban, porque su madre no puede pagar el alquiler. Primero se van a un pisito más pequeño Eso en la es. Plaza Olavide, que todavía no estaba gentrificada, y luego no se pueden permitir ni siquiera esa guardilla, con lo cual tienen que volverse para Aragón, igual que muchos amigos y amigas que tengo ahora, un siglo antes. Así que, bueno, tiene que terminar el bachillerato en Zaragoza, se matricula en la Universidad de Zaragoza, no puede elegir lengua y literatura, filología, porque no se oferta en ese momento, así que elige historia. Y haciendo de la necesidad virtud por enésima vez, como lo hizo cuando su padre la abandona y como lo seguiría haciendo en el franquismo durante toda su vida, ya que puede estudiar historia y no otra cosa, su diccionario es un diccionario con mucha conciencia y memoria histórica. Termina la carrera con el mejor expediente de su promoción. Un año antes de lo que le correspondía, estudiaba furiosa, vengativamente. Se presenta a las oposiciones, se la saca la primera, queda en los primeros puestos. Eso ya era casi de batir un récord. Y efectivamente es no una de las primeras, sino la primera mujer que enseñó oficialmente en la historia de la Universidad de Murcia, donde estuvo instalada en los años 20 antes de pasar por el archivo de Simancas, cerca de Valladolid. Empieza a hacer esta peregrinación de todo funcionaria que tiene que ir cambiando de destino. En Murcia conoce a Fernando, un hombre muy interesante, su marido, padre de sus hijos, Fernando Ramón, físico, divulgador y traductor de Einstein, que militaba en Izquierda Republicana, que era catalán, de Tarragona, y finalmente, iba a decir aterrizan, no creo que aterrizasen, digamos que desembocan por tierra, segurísimo, en Valencia, en el año 30, más o menos. María acaba de cumplir 30 años y vive su plenitud en todos los sentidos. En Valencia pasa sus años más felices, antes de pasar los más tristes en la posguerra, y empieza a escalar poco a poco en la administración. Consigue por fin ser bibliotecaria después de estar Después de pasar por todas las oficinas de Hacienda, Eso probablemente, es. que la condenaban, ¿no?, a ese rincón oscuro de la Hacienda. Tal cual, pero donde, haciendo de la necesidad virtud, se convirtió en una muy meticulosa y ordenada catalogadora, fichas, cajones, es decir, desarrolló su método de orden y disciplina Que con el después cual... le valdría para el diccionario. Ahí está. O sea, no hay experiencia de la vida de María Moliner que no acabase desembocando en la creación de su diccionario. Consigue que la destinen por fin a una biblioteca, llega a dirigir la Biblioteca Universitaria de Valencia, ya estamos en plena guerra. Ella escribe un texto precioso que son las instrucciones para pequeñas bibliotecas, donde aconseja de qué material deben ser las estanterías para que se puedan limpiar mejor y no ardan por los bombardeos o los incendios, y que al mismo tiempo anima al cuerpo de bibliotecarios para que pueda transmitir el conocimiento sin venirse abajo. Es un manual, digamos, material y casi de autoayuda para quien se desanima frente a la divulgación, pero al mismo tiempo publica un texto muy ambicioso, muy político, donde propone, se lo llama coloquialmente el Plan Moliner, cómo articular las bibliotecas pues rurales, comarcales, regionales y estatales, que ella conocía muy bien porque en las misiones pedagógicas de la República hizo un poco lo que Lorca con el teatro de la barraca, llevar los libros, en este caso, y las bibliotecas hasta el último pueblo de España. Y ella fue, y este oficio me fascina, y la novela se detiene bastante en ese periodo, inspectora de bibliotecas rurales. Es decir, que ella iba a supervisar y a cuidar las bibliotecas rurales que ella misma había fundado.
Y ahí se convertía en una especie de antropóloga accidental porque conocía al cura del pueblo, a los alcaldes, a las familias, a los docentes que estaban a cargo de la biblioteca, a las criaturas que estaban aprendiendo a leer, y se hizo una idea muy cabal de la España profunda y sobre todo en la Comunidad Valenciana. Pero hete aquí que finalmente la capital, como sabemos, se desplaza de Madrid a Valencia a finales del 36 y durante buena parte del año 37, y ahí María, que estaba ejerciendo, digamos, para el Ministerio de Educación y Cultura, para entendernos, sería algo así como la Dirección General del Libro hoy, funciones importantes a nivel regional, se ve cumpliendo estas funciones ya a nivel estatal, y durante un año mágico y tristísimo, y difícil de creer visto desde hoy, toda la política bibliotecaria de la España republicana pasó por las manos de doña María Moliner. Todo esto 2 décadas antes de que se le ocurriera escribir un diccionario. Es decir, que redoblando la apuesta podríamos decir que si doña María no hubiera escrito nuestro diccionario favorito, igualmente su vida sería de novela. Totalmente. Y todo eso que has contado, mientras parió, crió, educó a 4 hijos, ¿cómo le marcó ser madre a la hora de aproximarse a la lengua, al nacimiento de ese nuevo lenguaje que ella veía en su hijo, ¿no? ¿Cómo le enseñaban las raíces de la lengua? Qué preciosa pregunta esa, porque creo que es profundamente Moliner esa cuestión, porque tenía una enorme intimidad con la lengua y por otra parte su modo de vivir su vida personal estaba muy marcado por su idea del lenguaje. Empecemos por la palabra madre. Quizá todas las lenguas empiezan por esa palabra. Mamá es el primer vocablo de cualquier idioma que exista o por inventar. Y además lo llamamos lengua materna, ¿no? Exactamente. Por casualidad. Tal cual, pese a los patriarcas. Eso es. Entonces, la palabra madre, durante más de 2 siglos y medio, en la Real Academia, se definió como hembra que pare a sus crías, y cuando te ibas al verbo parir, era aún peor. No, espérate, no habéis escuchado lo peor. Porque te ibas a parir, y parir era expeler. Entonces, ¿qué es expeler, maestro? Echar para afuera. Tal cual. Así expulsar violentamente. Esto es. Entonces, nunca mejor dicho, violentamente. Sí. Entonces, una madre era, académicamente hablando, una hembra que expele a sus crías. Doña María detecta esto y ve no uno, sino varios problemas en esa definición. El primero, el que salta más a la piel, es el emocional, puesto que es muy deshumanizante esta definición. Es evidente que con una cebra o una jirafa quizá coincida, pero hete aquí que hay algunos seres humanos que también son madres, ¿no? Tú te ibas a las otras acepciones y no te creas que luego mejoraba. Había una docena de acepciones y en todas parecía un documental de la 2. Ahora, más allá de la cuestión, digamos, humanística o ética, que no es menor, había una cuestión meramente semántica y lógica, porque no todas las madres expelen a sus hijos, porque puedes tener una cesárea o adoptar a tu hijo. Y doña María bien lo sabía porque parió 5 veces y perdió a su primera hija, a su hija homónima, llamada María, de manera que una mujer que había sido madre 5 veces conocía un poco mejor las entretelas físicas de la maternidad que algún redactor de la academia. Así que ella efectúa una modificación que, fíjate, esto también es muy propio de ella, revolucionaria por un lado, pero sensata por el otro. No eran revoluciones tiradas de los pelos, era imponer la justicia del sentido común en el uso de la lengua. Y dice mujer que tiene o ha tenido hijos, con un verbo abierto, general y universal, y con este pretérito que en su caso adquiría tintes autobiográficos y melancólicos. Y luego llegaron los patriarcas de nuevo y echaron por tierra toda esa creación maternal de cuidado de la cultura, de las letras, de las palabras, de las misiones pedagógicas y de las bibliotecas rurales. Exilio. En latín, exiliarse significaba saltar afuera antes de que te empujaran. Aquí, la Real Academia Española se mostraba repentinamente sucinta. Exilio remitía a destierro, y eso era todo, ni una palabra más. En el docto diccionario, siempre tan abundante en derivaciones, el vocablo exiliado ni siquiera existía. María se armó de valor y desplegó una serie completa contra aquella omisión. Fue incluyendo las variantes exiliado, exiliada, exiliar, exiliarse. Después se permitió especificar, en especial el impuesto a la persona de que se trata por las circunstancias de su país y más particularmente por las persecuciones políticas. Insistió, ya que estaba, en el diptongo.
Desde la terminación de la última Guerra Civil Española eran corrientes las formas exiliado, exiliar, exiliarse. Tuvo mejor suerte que su marido Fernando, que recibió un mayor castigo por haber sido más claro en la posición de sus ideas, pero ella también sufrió una degradación después del ascenso que había tenido en la República. ¿Cómo fue ese exilio interior y qué influencia tuvo en la creación del diccionario? Me generó un gran impacto emocional escuchar la repetición de las formas del exilio. Qué potencia tiene nombrar, ¿no? Sobre todo nombrar en mitad del silencio o de la oscuridad, ¿no? Así que me estoy todavía recuperando del eco de esa locución. Provengo de una familia de exiliados, en este caso de Argentina, entonces me afecta especialmente este tema. Claro. Y me gusta mucho tu pregunta, Javier, porque a veces normalizamos las represalias que no hayan sido fusilamientos. Es decir, se fusiló tanta gente y tanta otra gente se tuvo que exiliar que pareciera que el hecho de que te arrancasen tu currículum laboral de por vida era una cuestión casi hasta de tener suerte, ¿no? Pero si no normalizamos esa represalia, sin compararla por supuesto con otras mucho más violentas o contundentes físicamente, vemos que tenemos una persona, y en este caso además una mujer, con lo extraordinario que resultaba haber hecho ese caminito, a la cual le arrancan toda su trayectoria administrativa. Ya estás al borde de los 40. Llevas 2 décadas haciendo méritos, y ahora hablamos de mérito y autoridad en el diccionario, y de pronto vuelves al casillero de partida. María Moliner, como millones de personas, sufrió un expediente de depuración lleno de faltas de ortografía y de gramática. Sí, que eso es lo que más le dolió. Y esto es un detalle tragicómico, como la historia de España. La picaresca es eso, ¿no? La picaresca es hacer humor con la miseria y la desgracia. Sí. Yo no me quiero ni imaginar lo que una persona como doña María Moliner sintió cuando lee un expediente de depuración que la fulmina laboralmente, lleno de errores de ortografía y de gramática, sujetos y predicados separados por coma, hasta María sin tilde, un verdadero horror cultural que tenía su metáfora. Bien, pues en ese expediente, al que ella contesta con mucho ingenio y mucha astucia para tratar de salvarse, la degradan 18 escalafones, 18 niveles en la administración, igual que inhabilitan a su marido y sancionan a toda su familia, sin excepción, a sus hermanos, a sus cónyuges, y vuelve al casillero de partida, pero con un matiz. No solamente le amputaron el pasado, sino que le amputan el futuro, porque ella sabía que desde esa casilla de partida nunca volvería a donde había llegado antes, de manera que queda en una especie de limbo, sin pasado y sin esperanza. Y el mayor puesto que conseguiría el resto de su vida hasta jubilarse, que le quedaba más de 20 años, fue un modesto puesto dirigiendo la biblioteca de la Escuela de Ingenieros Industriales. Sitio más gris no podía ser. Que era, claro, un sutil destierro donde ella no pudiese molestar demasiado. Pero haciendo una vez más de la necesidad virtud, María Moliner, ya que tiene por primera vez en su vida tiempo porque su trabajo no la absorbe y la apasiona, como en los años 30 en la República, es un trabajo con un horario muy claro y muy fácil de resolver, y además de sus 4 hijos, la mayoría ya estaban más que criados, y el otro, creo que era Pedro, el menor, ya estaba en edad universitaria. Su marido estaba en Salamanca porque nunca pudo volver a Madrid, a donde ella regresa, es su otra ciudad. Es decir, que se ve con espacio en la casa y con tiempo por primera vez quizás desde niña, y dice, pues a ver qué hago yo con mi tiempo, voy a hacer una cosilla o dos, y se sienta a emprender el proyecto para mí más admirable e insólito de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Es que es absolutamente insólito que a alguien se le ocurra decir, voy a hacer un diccionario yo sola, con este lapicero. Bueno, es tan fascinante que hay muchas personas que se han acercado a la figura de María Moliner y queríamos invitarte junto a otras de esas personas que admira tanto el brillo de esa mujer talentosa. Mamá estaba aquí mismo escribiendo un diccionario, se acercaba por detrás mi padre, se ponía por encima del hombro de mamá a mirar en qué página estaba y decía, todavía está en la A. Vicky Calavia es cineasta y directora del documental María Moliner, Estupendo. Tendiendo Palabras. ¿Te gusta, verdad? Mucho. Pues tenemos aquí a Vicky, crudos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué quisiste contar tú la historia de María Moliner?
Bueno, la quise contar porque yo crecí con un diccionario al lado de mi abuelo, un diccionario de 1875 que mi madre me ponía para que hiciera los deberes. Ella era maestra, pero no nos quería ayudar nunca. Y entonces aquel diccionario para mí era un motivo de amor-odio, pero con el tiempo aprendí a quererlo y, y a, y a valorar muchísimo los diccionarios. Y entonces después, bueno, pues me fui comprando yo otros diccionarios, apareció el María Moliner en mi casa porque mi hermana estudiaba filosofía y letras. Y me enamoré del María Moliner porque vi que era un diccionario totalmente diferente y sobre todo mucho más poético también. Sí, yo creo que esto lo hemos vivido todos los que tenemos un María Moliner y además, en mi caso, y creo que mucha gente, lo pedimos como regalo. Sí. Porque tiene algo lo que acaba de decir Vicky, ¿no? De regalo de amor. Sí, es como mucho más poético, mucho más divertido, que decía Gabriel García Márquez, mucho más accesible. Rápidamente entras en él y te estás divirtiendo, se están pasando cosas, te está llevando de un sitio a otro, entiendes por fin para qué vale un diccionario. ¿Verdad que sí, Vicky? Sí, sí, sobre todo bueno, yo lo llegaba a tener en la mesilla durante mucho tiempo, a pesar de su peso, de los dos tomos, porque lo que comentas, ¿no? Te lleva de un lugar a otro y es muy divertido y te ayuda a fabular, a aprender también a construir frases a la hora de redactar, etcétera. Yo no soy escritora, como Andrés, por cierto, enhorabuena. Llevo tu libro a mitad, no me ha dado tiempo antes, pero me está fascinando, me gusta muchísimo. Y, y bueno, yo creo que para los escritores es también muy importante el María Moliner. Pues yo creo que a quien le regalaban o quien pedía un María Moliner era un buen estudiante un poquito pedante, ¿eh? Puede ser, Puede ser, ¿no? puede Vale. ser. No, no vamos a No negar vamos a negar esa realidad, esa ¿no? realidad, efectivamente. Además de cuestionar la redundancia, la falta de precisión o lo viejuno y masculino del diccionario de la RAE, ¿qué hizo especial el María Moliner y cómo pudo crear sola, Andrés, sin una estructura académica detrás, 80.000 entradas en 15 años? Bueno, en primer lugar quería felicitar a Vicky porque su documental me resultó de mucha utilidad. Al final hay una breve nota, al final de Hasta que empieza a brillar, donde se menciona a toda la comunidad que ha estudiado y ha iluminado su legado y su vida. Y yo siento que de algún modo somos una familia de enamorados de María Moliner que tratamos de mantener vivo su legado y también muy ferviente la admiración. Y me gusta mucho este entusiasmo que se genera con el Moliner que trasciende lo lexicográfico y esto sucedió desde que se publicó. Hay algo de efectivamente enamorarse del diccionario, de sus circunstancias materiales de creación y de la dignidad de su autora. Y fue transmitiéndose en cuanto se publicó entre el 66 y el 67 en 2 tomos gordísimos, casi como una contraseña secreta. Había algo en ese diccionario que lo destinaba a ser transmitido de abuelas a madres, de madres a hijos, y mucha es la gente que me cuenta, con mi primer sueldo me compré el Moliner. Bueno, de hecho Sí. fue un éxito de público en su momento precisamente por eso, porque empezaba a regalarse en las familias. Exactamente, era una mezcla de fetiche y de resistencia y también de fuente de sabiduría alternativa. Esto es así en Latinoamérica también. No sé si se tiene la perspectiva desde aquí, desde España, hasta qué punto María Moliner es también amada en Latinoamérica por razones algunas parecidas a las de aquí y otras diferentes que tienen que ver, digamos, con el colonialismo. Se lo considera, por supuesto, periférico desde el punto de vista de género y generacional, es evidente, pero también hay algo de no dirigirse a quienes hablan castellano como si fuesen vasallos o colonias de un virreinato. Es un diccionario menos de la metrópolis, más descentralizado. Y esto es así no porque doña María conociese exhaustivamente Latinoamérica, la que supo mucho de Latinoamérica fue Matilde, su hermana, que dedicó su vida a estudiar eso, sino porque doña María fue una especie de nómada de su propio país, aragonesa, que luego se traslada a Madrid, que vuelve a Aragón, que se va a Castilla y León, luego a Murcia, luego a Valencia, luego regresa a Madrid, y en este peregrinar interno, que luego se convierte, como tú dices, en exilio interno, hizo que tuviese una idea muy ágil
y muy variada, muy plural de la lengua, y además hablaba francés e inglés, y no se insiste lo suficiente en esto, sabía idiomas. En su casa evidentemente estuvieron en contacto con el catalán o valenciano, de manera que todo esto hizo que el primer proyecto de María fuese, y esto explica su éxito en el extranjero, incluso en Japón, como tú decías, su primer proyecto fue un diccionario de español para extranjeros. Es verdad. Vicky, escuchábamos un fragmento de ese documental donde se hablaba de cuando ella estaba con sus fichas, aquellas decenas y decenas de fichas en las que estaba siempre encorvada escribiendo. ¿Qué descubriste tú en la documentación y en la indagación que hiciste sobre su figura y sobre el diccionario? Bueno, yo el primer contacto que tuve con María Moliner fue en una documentación que hice para un programa de Aragón Televisión sobre personajes ilustres aragoneses, donde había 50 personajes y 4 eran mujeres. Entonces esas 4 mujeres, una de ellas era María Moliner, y lo que más me llamó la atención, que yo desconocía, era su pérdida de memoria al final de su vida. Y me pareció una paradoja muy cruel del destino. Y me pareció que había que darle voz y que volver a recordarla, porque todo el mundo sabía prácticamente lo que era el María Moliner, pero nadie prácticamente, menos en determinados ámbitos, ¿no? Quién era María Moliner y cómo llega a ese diccionario con todo lo que habéis explicado de las misiones pedagógicas, del ordenamiento de las bibliotecas, de su labor en la Diputación Provincial de Zaragoza, donde con Juan Moneva aprende a hacer ese diccionario. En Pero la... más allá de, sí, Sí, perdón, sí. sí, no, más allá de investigar toda su vida, que me costó pues años de investigación y también el contacto con los familiares, sobre todo con Carmina, y la documentación que me brindó el estar en su casa, ver la máquina de escribir de María Moliner, lo cual me emocionó profundamente. Olivetti Pluma 22. Que sale en el documental y que Carmina tecleaba, ¿no? Fue muy bonito ese momento. Más allá de eso, lo que me llamó muchísimo la atención es que yo pertenezco al ámbito del cine, al ámbito de la filología, no. Y entonces había personas a las que yo me acercaba que conocía de otras veces, de entrevistarles o de conocimientos, y había personas que para nada. Y todo el mundo me decía, para María Moliner, lo que quieras, ¿no? O sea, hay, como bien ha dicho Andrés, una comunidad, una familia de enamorados y enamoradas de María Moliner, y es el personaje que he tocado en mi trayectoria de documentalista más brillante, más luminoso, más especial, más querible, ¿no? De todos. Entonces eso me emocionó mucho. Y eso se nota mucho en el documental que recomendamos ver en Filmin, María Moliner tendiendo palabras, de Vicky Calavia, a la que teníamos muchas ganas de poder saludar en este día dedicado a esta mujer tan brillante. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Vicky. Gracias a vosotros. Un abrazo, Vicky. Gracias por todo. En la mesa del comedor, en cada hueco libre de la cocina, en el baño, en estantes, armarios y cajones, en los apoyabrazos del sofá, a los pies de las puertas y hasta entre las sábanas, María almacenaba las fichas en las que escribía a mano las definiciones en todas partes de la casa. Acabó colonizando el diccionario toda su casa. ¿Cómo lo hizo? Esto es fascinante. Fijaos cómo podemos aplicar literalmente la metáfora de Virginia Woolf, porque en la casa de María Moliner, en una de ellas, en la de Don Quijote, Fernando, su marido, tenía un despacho. Un despacho que no podía usar de lunes a viernes porque estaba en Salamanca, es decir, que era un despacho en el mejor de los casos de fin de semana. Y hablamos de un hombre muy abierto y muy buen compañero para la época, ¿eh? De hecho, no obstruyó el trabajo de ella, que ya era mucho. Sin embargo, en ese despacho ya no entraba. Ella trabajaba en el comedor. No en la cocina, como hay quienes se la han querido imaginar. Hay una especie de imagen que se ha ido transmitiendo de una señora haciendo fichas en la cocina. Nunca trabajó en la cocina no había una mesa apropiada para eso, y donde trabajó, como atestiguan sus familiares, entre ellos sin duda Carmina, pero también otros hijos como Fernando, y se ve en las fotos, es en el salón comedor, en una gran mesa que empezó a no alcanzarle, y entonces Fernando, el padre de una de sus nietas, Marcela, que tuve la suerte de conocer el otro día, le regaló una mesita supletoria. Retiraban los enseres de trabajo de la mesa cada mañana para desayunar, y ella tenía que volverlos a poner cada noche. Pero el hecho de no tener, por eso digo lo de Virginia Woolf, un cuarto propio, hizo que al final ella invadiese toda la casa. Al no tener un espacio, terminó colonizando con cajas de fichas
incluso debajo de la cama, metáfora donde las haya, y a mí me gusta imaginarme, y esta escena se recrea en la novela, incluso en el botiquín del baño, hasta que ya Fernando le dice, querida, el baño no, elige el cuarto de baño o yo, y ella le dice de broma, ¿me lo dejas pensar? A mi marido y a nuestros hijos les dedico esta obra terminada en restitución de la atención que por ella les he robado. ¿Qué papel jugaron todos ellos, amigos, asistentes y especialmente Dámaso Alonso, su querido Sito, en que pudiera sacar adelante el diccionario? Y te pido brevedad porque nos quedan pocos minutos. Vale, entonces voy a empezar desobedeciendo, como decía doña María Moliner, porque tenemos que decir la definición de amor de María Moliner. Sí. Y ahora voy a la pregunta. Es que es muy importante esta cuestión, es comunitariamente importante. Decíamos que nos enamoramos de María Moliner. Bueno, pues la definición de amor en la academia era un cóctel muy confuso de estado de ánimo y de búsqueda de afecto, de estado de ánimo y de búsqueda del bien verdadero. Uh-huh. O sea, que había una especie como de concepto evangelizador, ¿no? ¿Qué es el bien verdadero y quién lo determina? Y doña María generó la definición para mí más digna, bonita y menos tóxica que he leído nunca del amor. Según doña María Moliner, el amor es un sentimiento que experimenta una persona hacia otra, y dice persona, sin género, de una persona hacia otra y que se manifiesta en desear su compañía, alegrarse con lo que es bueno para ella y sufrir con lo que es malo. Si es que... Nada más y nada menos. Pero en fin, ¿Está dicho todo lo cual, y es tan sencillo? Claro, es que es un pozo de sabiduría, de sensatez y al mismo tiempo de inteligencia, ¿no? Inteligencia emocional también. Bueno, pues su familia terminó colaborando de un modo u otro en el diccionario. Ella consiguió enrolar, porque la lengua es una tarea comunitaria, y ella en su familia consiguió esta misma dinámica. Su marido a lo mejor echaba una mano con la parte científica, porque era científico. Matilde, su hermana, echaba una mano con la parte histórica. Su hija Carmina, que estudió, fue la única de los 4 hijos que estudió lengua y literatura, pues jugó un papel fundamental. Pero Fernando, que era arquitecto, pues de pronto le diseñó la portada, le traía diccionarios de Londres, a donde estaba más o menos exiliado. Es decir, que cada miembro de la familia terminó aportando lo suyo, porque ese diccionario era un vampiro. Uh-huh. Ahora bien, Dámaso Alonso es una figura fascinante y es un personaje importante en la novela. Dámaso Alonso creo que encarna las contradicciones y los grises de la España de la época. Bueno, los grises no en ese sentido, en el otro, en el del matiz. Porque Dámaso tenía amigos en la generación del 27. Sus amigos eran los que eran y la mayoría acabaron en el exilio, cuando no el mejor de ellos fusilado. Cuando la capital se traslada de Madrid a Valencia, Dámaso se muda a Valencia, es decir, no era neutral. Y sin embargo, con el paso de los años adquiere un gran predicamento en el régimen, mucho prestigio, su obra poética y filológica, que es colosal, pues ocupa un lugar central y termina dirigiendo la Real Academia Española en sustitución nada menos que de Menéndez Pidal. Menéndez Pidal, que merecería un homenaje porque impuso a la Real Academia una condición históricamente memorable, que fue que los asientos que quedaron vacíos por el exilio permanecieran vacíos hasta su regreso o hasta su muerte. Él impone esa condición para regresar a la academia y es aceptada. Es decir, que en la academia también había divergencias políticas y fricciones personales. No era un ente totémico y unívoco. Bien, pues Dámaso es amigo de la autora desde los años 30, desde la época de la República. Es el editor del diccionario que se publicó en Gredos, en la colección que él dirigía. Y es también el director de la institución que rechaza a doña María. Y esa posición incómoda y ambigua es la que tuvo toda su vida. Nunca opinaba mucho de política en público, pero si leemos su poesía como Hijos de la Ira, pues lo que vemos es un dolor muy grande, como indicaba también esa especie de alcoholismo secreto que lo acompañó toda su vida. Pues vamos a colarnos en el salón de doña María, donde ella acaba de recibir la visita de Dámaso, Sito, para comunicarle la noticia de que no será académica. Reconozcamos que Alarcos tenía sus méritos. Muchos más que yo, seguramente. No he dicho eso, María. Eso han dicho los votos. Bueno, depende. Los que te defendimos. No necesito que me defiendan. Metafóricamente. Ojito con las metáforas. ¿Y el ogro? ¿Quién? No te hagas. Cela. Mira que eres. Nada, lo de siempre. Ya lo conoces. Ni lo conozco ni quiero. A saber qué cosas habrá dicho. Que convenía esperar, eso dijo. ¿Esperar a qué?
¿A que me muera? Por Dios, María, que se calme un poco todo el lío político. La política nunca se calma, para eso está, porque allí seguirán viéndome como a una roja, supongo. Tampoco exageres. Cela se refería a un cambio de régimen. De régimen le convendría cambiar a él. Bueno, simpatías aparte, un gran escritor. Seboso y chivato, ríete, pero él está ahí y yo sigo aquí. Ponte en su lugar, querida. Tu diccionario se vende más que sus últimos libros y ningún libro suyo se llama como él. ¿Y Zamora Vicente? Su esposa trabajó conmigo. No estaría bien que te dijera cada voto. Como director de la institución, ni puedo ni debo. Y no puede contarme por lo menos las razones sin dar nombres ni nada. Eso tampoco debo, pero puedo. Así me gusta, Sito. A ver, algunos compañeros opinan que en este momento nos hace más falta un gramático que una lexicógrafa. Muy sutil de su parte. Otros han recordado que en la Academia Francesa tampoco hay mujeres y nadie arma un escándalo por eso. O sea, de Francia solo podemos copiar lo malo. Y otros dijeron, bueno, que recibiste ayuda externa, que no lo escribiste sola, vamos. Y me miraban a mí. Qué caraduras. La Academia tiene un ejército de colaboradores y ninguno de sus miembros le ha dedicado al diccionario ni una mínima parte del trabajo que yo he puesto en el mío. Ya lo decía Clarín, como el diccionario es tan largo, nadie se lo lee y los disparates duran siglos. Pues yo lo escribí enterito. Eso mismo les expliqué. Bueno, María, me guardarías un secreto. Bastantes compañeros consultan tu diccionario más que el nuestro, aunque jamás lo confiesen en público. Hay que confiar en el tiempo, María. Yo de eso no me fío. Mira lo que ha hecho con nosotros. Bueno, sirvió para al menos poner el foco en la incorporación de mujeres a la institución. En la transición ingresó su amiga Carmen Conde. ¿Crees, después de escribir este libro, después de todo lo que sabe y ha investigado sobre ella, que ha obtenido el reconocimiento que no obtuvo en vida, que ha empezado por fin a brillar? Me gustaría pensar que en parte sí. Su diccionario sin duda ha pervivido prodigiosamente. De su figura se tiene un recuerdo amplio en cuanto a su profundidad emocional y familiar, pero muy parcial en cuanto a su legado. Es decir, sí se la recuerda, pero no de cuerpo entero. No con todo su legado, y eso es lo que a mí me gustaría rescatar. Es cierto que esa votación del otoño del 72 fue escandalosa e inaceptable. Hay quien pretexta que fue derrotada por Emilio Alarcos, que era un gran lingüista sin ninguna duda, pero hay que decir que Emilio Alarcos era mucho más joven, tenía todo el tiempo para esperar y su obra no estaba concluida como la de María, y que además María no quedó segunda en esa votación, quedó tercera detrás del poeta José García Nieto, que era amiguísimo de Cela. Es decir, que no hay por dónde coger esa votación. Pero también es verdad que, como ocurre mucho en la biografía de esas mujeres, una derrota individual aporta a una conquista colectiva, porque no se entiende el ingreso de Carmen Conde en la Academia ya en plena transición sin el escándalo, el revuelo que produjo el rechazo de María Moliner, que fue, digamos, como la gota que colmó el vaso, un vaso histórico de más de 2 siglos y medio. Y creo que estamos ante una oportunidad ahora que accidentalmente tenemos esta especie de 125 aniversario de reivindicar todo el camino que hizo María Moliner antes, durante y después de la publicación de su diccionario, y aplaudir su memoria como lexicógrafa, sí, pero también como bibliotecaria y como ciudadana de un país difícil. Pues gracias por dedicarle este acto de amor, que es Hasta que empieza a brillar, que también es un acto de cuidado de las palabras, lo que ha hecho Andrés Neumann en esta preciosísima novela de Alfaguara. Muchísima suerte con ella. Muchísimas gracias y un abrazo inmenso. Habla de nosotros. Difunde el programa. Comparte el podcast. Recomienda los vídeos. Sigue nuestras redes. Financia la República. Ayúdanos a crecer. Carne cruda. Amplía tu radio de acción. Vamos a homenajear a otras grandes mujeres que se han dejado el cuerpo, como María Moliner, que se lo siguen dejando para que el mundo sencillamente pueda avanzar. Nos emociona también mucho hoy saludar a un querido compañero, Eloy de la Haza, periodista y diseñador sonoro de algunos de los mejores podcasts fabricados en nuestra productora, la República Independiente de la Radio, con quien hoy arrancamos una serie de documentales sonoros en colaboración con Oxfam Intermón. Eloy, compañero, crudos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Con qué historia empezamos? Pues hoy que estáis celebrando el 125 aniversario del nacimiento de María Moliner, yo vengo con otra fecha que reivindicar. Ayer, 30 de marzo, fue el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. ¿En el hogar trabajó mucho María Moliner?
Pues en nuestro país hay muchas personas, más de 500.000 de personas trabajan en el sector y en su inmensa mayoría son mujeres, que además, en su inmensa mayoría, están condenadas por sistema a la pobreza y a la falta de derechos laborales. Así que hoy vengo a carne cruda para ponerle voz y rostro al informe Trabajo Invisible y Cuerpos Rotos de Oxfam Intermón. La organización que nos ayuda a contar historias con las que conseguir la desigualdad cero. ¿Te puedes presentar? Hola, mi nombre es Rosa Pavón. Tengo 51 años, voy a cumplirlos. Soy de Colombia. Muy buenas. Buenos días. Mi nombre es Lady. Soy de Colombia. Llevo aquí en Castilla y León 2 años. Bueno, allí tenía varias funciones. Allí hice mi carrera de docencia como pedagoga. Luego tenía mi profesión como tapicería automotriz, todo lo que es el interior de coches. Teníamos negocio propio con mi esposo. Mi padre tenía su negocio allí hace 13 años y pues bueno, por cosa de delincuencia tuvo que salir por extorsión. Le pedían cuota para poder estar allí. Entonces, o sí, por seguridad, yo tengo una niña y por ella realmente su seguridad y la de nosotros decidimos migrar. Yo soy psicóloga, trabajaba pues en la parte del gobierno. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque pues esto son cosas que no se podía decir allá. Tuve que salir de allá huyendo por tantas cosas que suceden allá, por amenazas, por conflictos. ¿Pensabas que ibas a poder trabajar de psicóloga? Era mi idea, pues que iba a poder homologar mis títulos y que iba a poder hacer todo muy rápido, ¿sí? No nos argumentamos bien de cuáles eran los trámites y qué tendríamos que hacer. Dije, bueno, pues si no se puede hacer como profesional acá, pues no importa. Empiezo a trabajar en cualquier parte donde me den la oportunidad. Bueno, aquí soy empleada de hogar. Desde que llegué estoy trabajando en esta área. Estoy trabajando interna, pero entonces tengo que levantarme a las 6 de la mañana y dormir a las 12 de la noche. No tengo horas de descanso porque es que ellos siempre están ahí, sí, los abuelos. Cuando es cuidar abuelos, los abuelos son muy lindos, hermosos, yo los amo, porque es que son personas que ellos pues no saben. Pero detrás de ellos van sus familiares, que son los familiares los que toman como el poder hacia la persona que los está cuidando. Entonces tú te vas a tales horas y llegas a tales horas y cumples estas horas y como que bueno, ¿quién lo hace? Una persona por necesidad. Tú estás interno y estás trabajando más de 19 horas y bueno, pues ¿qué hacemos? Todos sabemos, porque lo sabemos, que el sector del hogar y los cuidados sigue siendo profundamente injusto y desigual, pero no sé si llegamos a entender hasta qué punto, Eloy. Pues casi 1/3 de estas mujeres trabajan, pero no logran lo suficiente como para dejar de ser pobres. Y casi un 40% de ellas no puede llegar ni siquiera a fin de mes. ¿Y cómo es su vida laboral? Pues enlazan contratos temporales continuamente y 6 de cada 10 tienen jornadas parciales. Nos lo cuenta Nerea Boneta, investigadora y experta en empleo de hogar y cuidados de Oxfam Intermón. El sueldo medio de una empleada de hogar en España apenas llega a los 1.000 euros al mes. Más de un 30% de las trabajadoras del sector lo hacen sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Hay una oportunidad, vamos, hay que hacer limpieza, ¿quieres hacerlo? Le dije, bueno, lléveme, yo voy. Y sí, me llevó y empezó a ayudarme con horas. Siempre en web. Sí, siempre, claro, porque yo le dije a él que era por la necesidad de mi familia. Él me ayudó, me daba la oportunidad de hacerlo, pero aquí viene lo triste de nuestra historia. Fue un trabajo sin pago. Me dijo que me tocaba esperar a que yo tuviera la documentación para él poderme pagar. Y lo triste de esto, ¿sabes qué es? Que uno no puede defenderse en el momento porque no conoce la ley. Uno es muy vulnerable a lo que le dicen.
por miedos, uno no lo dice. Nosotros los migrantes callamos miles y miles de cosas por miedo, porque estamos en una tierra que no conocemos y porque sencillamente una palabra deportación es para nosotros el terror, realmente. Entonces, claro, yo me lo aguanté y yo dije, ¿y ahora qué? ¿Y yo ahora por dónde cojo? ¿Y ahora qué hago? Luego me dijo, oye, mira, ¿tú quieres ir a un piso? Claro, cuando él me dijo piso, me dijo, mira, he buscado un piso que creo que puedes estar con tu familia. Le dije, ¿y harías eso por mí? Me dijo, sí, yo hago eso por ti. Entonces no entiendo si me estaba pagando con ello, no lo sé, pero hoy lo miro y se lo agradezco, porque la búsqueda de un piso aquí es la cosa más tremenda, porque papeles, porque fianzas, unas fianzas exageradísimas para personas que realmente no las podemos pagar, en unos valores que uno dice, si pago una fianza, ¿con qué como? Yo le acepté. Esta vulneración de sus derechos laborales no se queda simplemente ahí, sino que además acaba interfiriendo en el acceso a otros derechos básicos como la vivienda. Te van a alquilar un piso o un mini piso, primero tienes que pagar una gestoría, un alquiler solamente, no, te cobran 2, te cobran 3 y tienes que tener más encima certificado que tienes un contrato de trabajo que puedas pagar, o sea, o 2 contratos de trabajo. O sea, te ponen muchas trabas, entonces nada, pues. Pues hay que recordar que estas mujeres trabajan en un sector en el que si te despiden, lo más probable es que no recibas ninguna indemnización y tampoco cobres el paro, Eloy. Y a esto, además, hay que sumarle unas condiciones físicas extenuantes. El 74% de ellas toman analgésicos diariamente solo para soportar su jornada laboral. Y algo realmente escalofriante, la mitad declara haber sufrido faltas de respeto, insultos y trato discriminatorio. Y ojo, casi 1 de cada 5 proposiciones de carácter sexual. Si miramos algunos datos de nuestra encuesta, más de un 90% de las trabajadoras admitían sufrir dolores musculares en el último año y alrededor de un 60% padecían estrés o ansiedad. Pero que te van a dar la baja, ¿y de qué te va a servir? O sea, si no tengo un contrato con ellos y si no me están pagando, pues a ellos no les interesa. Sí, no les interesa, ya que estas personas le prenden a coger como ese amor a uno, entonces pues ya de pronto estas personas lo van a hacer como venga, pobrecito, de consideración. O sea, que encima tienes que ser súper simpática, tienes que ser entrañable para que la familia te acoja. Es increíble, pero así es increíble. Y igual, vas a ser un miembro más o un estorbo, digámoslo así, que no estás aportando nada. Y tú, digamos yo, no me puedo quedar ahí acostada como que venga, es que tengo la baja. ¿Y qué? Y mucha gente dirá, pero yo no creo. No, sí, créalo. Un momento. Un 60% padecían estrés o ansiedad. Pero que te van a dar la baja, ¿y de qué te va a servir? O sea, si no tengo un contrato con ellos y si no me están pagando. ¿Por qué digo de gratis? Sí. Hay unas personas que te dicen, mira, cuídame a mi mamá, cuídame a mi papá y yo te doy comida y te doy dormida. ¿Sí? O sea, que estás como interna. Sí, puedo salir unos horitas, puedo salir un día, pero si obviamente tengo que regresar porque yo no tengo a dónde llegar, ¿sí? Debo llegar ahí, ¿sí? Y si me sale en tantas horas algo para hacer una limpieza o algo para hacer, ya es un dinero extra que me voy a ganar. Pero pues yo acá en esta casa no estoy ganando dinero porque estoy comiendo y durmiendo ahí. Estoy cuidando a sus padres y estoy haciendo labores de casa. Pero esto tiene un nombre. Sí, yo no sé que tiene un nombre.
O sea, que tú no tienes ningún ingreso, salvo que si en esas horas libres que tienes de cuando estás trabajando como interna en esta casa, te puedes escapar a hacer cualquier, sí, exactamente. Entonces, pero todo es por no tener los documentos, por no tener los papeles, ¿sí? He colocado en varias plataformas en las cuales tú colocas o te ofreces tus servicios como cuidador, como limpieza. Sí, yo no ofrezco mis servicios profesionales porque pues obviamente sin un título no lo voy a hacer. Bueno, colocas tu número telefónico porque de alguna manera me tienes, si no permanezco en la plataforma, pues hombre, está mi número telefónico, llámenme si me necesitan. Me han llamado para hacerme ofertas que yo digo, oiga, estoy ofreciendo mi servicio para trabajar, no mis servicios para acompañantes. Te pago tanto y cuánto me cobras por hacerme esto. O sea, ¿qué piensan los seres humanos, los hombres? ¿Qué piensan? Que si tú estás en una plataforma diciendo, hey, mira, estoy ofreciendo mis servicios para trabajar. ¿Ven tanto la necesidad de la persona que creen que haciendo esas ofertas uno va a decir, bueno, si no tengo más, pues venga, lo hago? Se pidieron manos y brazos para trabajar y vinieron personas. Esos somos nosotros los que hemos llegado. No vean a las personas como objetos, porque es que nos están viendo como objetos. Los que venimos, no venimos a quitarles acá lo que algunos españoles nos dicen. Es que vienen a quitarnos nuestro trabajo. No, no les quitamos su trabajo. Hacemos lo que ustedes no hacen. ¿O dónde has visto un español cuidando a un adulto mayor? Si son sus mismos padres que buscan a alguien para que lo cuiden Entonces no nos traten como objetos, trátenos como personas, apóyennos, escúchenos. Que todos estamos luchando por un ideal, no les vinimos a quitar nada, les vinimos a dar, que lo miren por ese lado. Qué gran final. Qué emocionante escuchar a esta mujer, estas últimas palabras. Se preguntaba Eloy, ¿esto tiene un nombre? Hoy que hablamos de palabras, sí, esclavitud, es a lo que se estaba refiriendo. También vulneración, que es la palabra que más han repetido. Son personas vulnerables que son vulneradas. Eloy de Laza, gran estreno, muchísimas gracias. A vosotros. Y a Oxfam Intermón por hacer posible que escuchemos estas voces que necesitan ser escuchadas. Mañana volvemos con un programa sobre el rearme europeo y el debate que se está generando en la política española. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe.